Y a continuación tenemos la ponencia de la licenciada Sofía Avelino Lavana de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella nos expondrá sobre protocolos y marco jurídico del quehacer en lofoscopía, una investigación integral. Sí, muchas gracias. Pues antes que nada, agradezco mucho poder compartir en este espacio con personas expertas e interesadas en el área. El día de hoy les voy a contar un poco sobre una revisión sistemática que se realizó de los protocolos tanto nacionales como internacionales y del marco jurídico nacional aplicable del quehacer en lofoscopía. Esta investigación se realizó como parte de una tesis de licenciatura que lleva por nombre Guía Práctica para la Valoración de la Prueba Científica en materia de dactiloscopía. Aquí podemos retomar dos consideraciones principales. Por un lado, el uso de los términos. En este sentido, el término de dactiloscopía versus lofoscopía y también la incorporación de criterios indispensables que ya comentaba la maestra Chantal, se retoman de estas guías para la valoración judicial y que resultan muy importantes porque justo nos proporcionan elementos mínimos para entender todos los pasos a seguir de un estudio en materia de lofoscopía. Hay un par de términos que me gustaría desde aquí que empezáramos a reflexionar con respecto al uso de prueba científica versus prueba pericial. El uso del término de prueba científica generalmente se ha realizado para homologar todos estos conocimientos en las diferentes ciencias encaminadas a proporcionar información que permita esclarecer un hecho en el ámbito forense. No obstante, sabemos también que el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece el uso de la prueba pericial y establece que esta prueba pericial se va a utilizar justamente para poder esclarecer hechos o circunstancias a través de alguna ciencia, técnica, arte u oficio. Estos cuatro conceptos son los únicos que utiliza el Código Nacional y yo les preguntaría, ¿la prueba pericial en materia de lofoscopía es una ciencia, técnica, arte u oficio? ¿Entra en alguna de estas categorías? Pues bueno, en primer momento lo descartamos como un arte o un oficio. Hay autores como Trujillo en 2007 y Barbera en 2017 que establecen que es una ciencia. No obstante, el ENSFI, este grupo europeo, establece en 2015 que es una disciplina. Entonces, desde aquí podemos comenzar a reflexionar sobre el uso de los términos en el ámbito aplicable y cómo eso está relacionado con el marco jurídico. Como parte de esta investigación, el problema que fue identificado es que no hay una publicación específica dentro de los protocolos en México para el estudio de huellas dactilares dentro del marco jurídico nacional aplicable. Es decir, tenemos diversos documentos como el Acuerdo A009-2015, también tenemos las guías nacionales de cadena de custodia, el protocolo de tratamiento de identificación forense, pero en todos ellos lo que vamos a encontrar es información general que además está enfocada principalmente en la etapa de procesamiento. ¿Y qué pasa con las etapas que ya comentamos de análisis y de presentación de resultados? A través de esta investigación se generaron diversas tablas de revisión donde se retomaron criterios importantes que refieren cada uno de estos documentos en sus diferentes etapas, retomando las consideraciones generales, digamos, del tratamiento de los indicios en general y las especificaciones en materia de lofoscopía. Y la verdad es que son mínimas. La información que viene en cada uno de esos protocolos derivado de esta revisión exhaustiva es mínima. A partir de ello se generaron cuatro principales objetivos. Una revisión del marco jurídico nacional, todo lo que estuviera relacionado a la aplicación y al entendimiento de la prueba en materia de lofoscopía. Una revisión también de los criterios Dauber, una revisión de los protocolos nacionales que están públicos en torno al estudio de lofoscopía y también una revisión de los protocolos internacionales derivado justo de esta identificación en la que no hay especificaciones como tal del estudio en estos protocolos que referí.
A través de una revisión sistemática, de manera general, se hizo una búsqueda de información, se hizo una selección de documentos y de esto se realizó una revisión a profundidad. Aquí tenemos un esquema, es justamente una propuesta desde la guía Prisma para poder generar criterios de qué documentos de todo lo encontrado relacionado al estudio de la ofoscopía vamos a considerar en esta revisión a profundidad para poder retomar esos elementos que nos sirven para el entendimiento del estudio. Como parte de los resultados, pues se generó esta guía práctica. Uno de los resultados, este es un bosquejo justamente de un diagrama de flujo que se da como propuesta, como herramienta de consulta sobre el estudio de huellas dactilares o sobre el estudio en la ofoscopía, donde se divide en 4 principales apartados. Unas consideraciones generales, que aquí se retoman justamente diversas recomendaciones en el manejo de los indicios, la documentación y la trazabilidad de los mismos, la etapa de procesamiento, la etapa de análisis y la etapa de presentación de resultados. Esta imagen sé que no es muy clara porque el contenido del diagrama de flujo tiene bastantes pasos, pero justamente lo que quisiera representar aquí son estas etapas. En azul tenemos las consideraciones generales. La etapa del extremo izquierdo representa el procesamiento. La etapa intermedia en color amarillo es la etapa de análisis y finalmente la etapa en morado al margen derecho es la etapa de presentación de resultados. Y justamente derivado de toda esta revisión sistemática de documentos nacionales, internacionales y del marco jurídico nacional, se intentó englobar cuáles eran estos pasos mínimos que debe conformar un estudio en la ofoscopía. Si, por ejemplo, quisiéramos hacer un acercamiento, podríamos encontrarnos con algunos pasos. Por ejemplo, en la etapa de consideraciones generales está ya previsto si hay correspondencia de datos entre el embalaje y el registro de cadena de custodia. Eso justamente se retoma de todos estos protocolos que tenemos en el manejo de la Guía Nacional de Cadena de Custodia. Posteriormente, hay una toma de decisiones justamente encaminada a saber si el trabajo se va a realizar en gabinete o se va a realizar el procesamiento directamente en el lugar de intervención. Entonces, tiene una serie de pasos a seguir dependiendo de la situación en la que nos encontramos. Este diagrama de flujo lo que pretende justo es considerar todas las etapas, no solo enfocarnos en la parte del trabajo de gabinete, sino englobar, por ejemplo, si se requiere un revelado en el lugar de intervención. Vienen todos esos pasos desglosados. En la parte amarilla se puede, por ejemplo, observar algunos de los pasos previos al análisis en gabinete y posteriormente está incluido tanto los pasos de análisis, comparación, evaluación y verificación de los que ya hemos hablado con respecto al método ACEP. Otro de los resultados justamente son 14 tablas de revisión de los protocolos nacionales, protocolos internacionales y los criterios indispensables de las guías de la ofoscopía. Estas tablas lo que permiten es hacer un análisis por documento que ha sido publicado sobre la información en específico que existe del estudio en la ofoscopía. Están los protocolos de cadena de custodia, la guía nacional de cadena de custodia, el protocolo para el tratamiento de identificación forense, el acuerdo A009-2015, una tesis aislada que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el manual de buenas prácticas en la escena del crimen. Y lo que permite estas tablas es de toda la información que contienen los documentos, si ustedes quieren hacer una revisión específicamente de la etapa de procesamiento, qué es lo que dice en materia de lefoscopía, pueden consultar esa tabla. Si quieren información del protocolo de tratamiento de identificación forense en la etapa de análisis, pueden recurrir a la tabla y ahí viene la información de manera sistemática sobre el estudio en lefoscopía. Y también viene específicamente cuáles son las páginas que contienen la información, porque muchas veces también en los protocolos lo que nos vamos a encontrar son consideraciones generales para todo tipo de indicios y algunos ejemplos en la materia. Entonces, lo que hace esto es ordenar y sistematizar cómo vamos a hacer esa consulta de información. Aquí también mostramos algunos protocolos internacionales. De estos mismos protocolos internacionales se generó una tabla donde se sistematiza la información en cada una de las etapas
para poder consultar cuáles son esas recomendaciones o esos pasos mínimos a seguir. Una gran diferencia entre las tablas de revisión de protocolos nacionales e internacionales, pues obviamente encontramos, por ejemplo, el uso del método ACEP y un desarrollo más específico en cuanto a los pasos a seguir en cada una de las etapas, no solo en la parte de análisis, sino también en la presentación de resultados. En los protocolos nacionales, prácticamente ninguno de estos documentos que se muestran revisados da alguna consideración específica de cómo se van a presentar los resultados en materia de lofoscopía. Como tercera parte, los criterios indispensables, justamente también se realiza una revisión de la publicación de las guías de lofoscopía y derivado de este análisis del marco jurídico nacional, se robustece con información que puede ser útil para consulta. Ahora, como parte de la discusión de resultados, nos preguntaríamos por qué es útil el diagrama de flujo y por qué son útiles las tablas de revisión. El diagrama de flujo es una fuente de consulta pública, es esquemática y es concreta. Sabemos que en diferentes laboratorios en donde ustedes trabajan tienen ya protocolos y manuales de organización internos que no son públicos. Y algo de lo que justamente hemos enfatizado en este foro es poder compartir las experiencias y también poder compartir cómo están llevando a cabo todos estos procesos y tener una publicación que nos permita un entendimiento global, homologado para cualquier persona que esté interesada justamente en estos pasos del estudio de la ofoscopía. Y con respecto a las tablas de revisión, pues justamente también lo que permite es tener un marco nacional e internacional sobre cuáles son todas estas consideraciones técnico-científicas que hay que considerar justamente en el área de lofoscopía. Se encontró como ventajas y desventajas de los protocolos nacionales, que sí encontramos justamente unas recomendaciones sobre el tratamiento de los indicios en general. Está robustecida la etapa de procesamiento, no obstante, hay una falta de información que nos permita conocer más a profundidad cómo se podría desarrollar la etapa de análisis y la etapa de presentación de resultados. Por otro lado, en los protocolos internacionales sí encontramos especificaciones, se robustece la parte tanto de análisis como de presentación de resultados. Seguramente ustedes, todos y todas, conocen el diagrama del NIST que fue publicado en 2012 sobre los pasos a seguir del método ACEP. ¿Cuál sería una principal diferencia de utilizar este diagrama con esta propuesta del diagrama de flujo? Bueno, una de ellas es que justamente el diagrama de flujo que fue publicado aquí ya considera el marco jurídico nacional aplicable. Se hizo una revisión exhaustiva tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como del Código Nacional de Procedimientos Penales, además de los protocolos nacionales que fueron referidos, para poder solventar estas especificaciones en la información, se retoman los protocolos internacionales, incluyendo las etapas de análisis, evaluación, comparación y verificación, así como se incorporan los criterios indispensables en materia de lofoscopía que fueron publicados en las guías. Bueno, aquí hay una conclusión de manera muy general, hay diversas en la tesis que se pueden consultar, pero una es que justamente esta guía práctica proporciona 14 tablas de revisión y un diagrama de flujo sobre el estudio de huellas dactilares, sistematizando en sus etapas de procesamiento, análisis y presentación de resultados, retomando los aspectos indispensables del estudio en la materia, las consideraciones nacionales e internacionales, dentro del marco jurídico nacional aplicable en concordancia con los criterios de Daubert como herramienta técnico-científica de consulta pública. Aquí hay algunas de las referencias principales. Y bueno, ahora me gustaría justamente retomar una frase que me parece tiene aplicación en todo el quehacer de las personas que estamos involucradas en lo forense. Es una frase que un papá le recomienda o le da consejos a su hija para estudiar derecho. Es una carta mucho más larga, pero yo retomo unos extractos donde me parece importante, pensemos todos y todas, que nuestro quehacer día a día justamente no esté enmarcado solo en una
investigación o en una revisión sistemática, en generar diagramas de flujos, en generar procesamientos o en estandarizar las prácticas, sino que esto está dentro de una realidad y un contexto de desaparición en México que nos incumbe a todos y todas en estas investigaciones. Y yo pediría si alguien quisiera apoyarme a leer la frase en voz alta, si pudieran eh, compartir un micrófono. Sí, no sé quién ¿Voluntario? quiera, algún voluntario o voluntaria. Muchas gracias. Por eso, analízate en tu fuero interno y pregúntate si crees poder salir avante en esta aventura que significa luchar por mantener viva la llama del ideal de justicia, y si tendrás fuerzas y coraje suficiente tanto para no dejar que las circunstancias te aparten del camino, cuanto para seguir luchando por ese ideal a pesar de que el medio cruel te tilde de iluso. Y nunca olvides que los grandes movimientos sociales han surgido por injusticias, por abusos de poder, por tratar de pasar por encima de ese conjunto de principios no escritos en papel, pero sí en nuestras conciencias. Quintana. Muchas gracias. Y pues bueno, justamente a partir de esta frase es que me gustaría hacer para finalizar una reflexión en torno a cuáles son algunas de las aportaciones de la ciencia forense. Algunos de estos casos justamente son problemas o problemáticas que se han presentado en la práctica, que ya nos han referido el día de ayer. El primero de ellos es cuando existe una identificación por lofoscopía, pero las familias solicitan genética para corroborar. Aquí algunas de las recomendaciones que se estuvieron pensando son, en primer momento, poder documentar y sistematizar cuántos son estos casos a los que se están enfrentando, en los que ya tienen una identificación por lofoscopía, pero se les está pidiendo genética para corroborar. De esos casos, si sí se va a hacer genética y efectivamente se tiene un resultado de genética también coincidente, ¿cuáles son estas estadísticas que nos van a permitir saber de los números de identificaciones realizadas por lofoscopía y que además posteriormente se realiza genética a petición de las familias, cuántos coinciden entre sí? Tendría que haber una tendencia del 100%, pero yo les preguntaría si ustedes tienen estos datos, si tienen esta información, porque esto ya nos podría permitir proporcionar un dato estadístico a las familias que permita dar certeza de que el mismo resultado de la lofoscopía de identificación va a corresponder al 100% de los resultados derivados de realizar la prueba de genética y que por lo tanto quedarnos con el resultado de la lofoscopía es suficiente. Y como mencionábamos, ustedes tienen la información, ustedes tienen los casos, ustedes pueden generar estrategias para documentar y sistematizar y generar un dato estadístico que nos permita tener certeza de los propios casos y del propio trabajo que ustedes están realizando en sus laboratorios. Entonces, no sé si, por ejemplo, esta alternativa en algún estado ya la han implementado, quizá si es una propuesta que se podría explorar o qué opinan sobre esta propuesta. ¿Alguna pregunta, comentario? Sí, gracias. Bueno, insistir en que desde la sociedad civil y las familias no hay una especie de jerarquización de que sea mejor o más confiable la genética que la lofoscopía o alguna otra de las pruebas para la identidad. Ese no es el tema. Por lo tanto, no tendrían que convencernos de ello. Estamos convencidas. Lo que pasa es que en el contexto en el que estamos de búsqueda forense y la cantidad enorme de errores en trazabilidad de los cuerpos de las personas que fueron primero periciadas cuando tenían sus huellas dactilares intactas y que pasan meses o años en que a veces no saben ni en qué fosa están. Claro que cuando tú le quieres entregar a una persona a un familiar, no son restos, no son cadáveres, no son cuerpos. Cuando le quieres entregar a su hijo, a su hija, a su madre, a su hermano o su hermana, y les entregas un cúmulo de huesos,
Entonces, para ellos no tiene un significado racional de que sean ellos, porque estos huesos, esto que tenemos físicamente, no sabemos si son los que se periciaron 1 año, 2 años, 10 años antes. La duda no es en el procedimiento, la duda es en el control de las personas sin vida que se tienen después de que salen de los espacios forenses. Cuando ya se van a un panteón forense que queda en manos de un municipio y que a veces esos panteones no tienen ni bardas, hay animales, perros ferales que están desenterrando, hay tráfico de restos humanos. En el mercado negro compras cráneos, fémures para otras prácticas, y que también la delincuencia organizada puede ir y ni modo que se le ponga el panteonero, abrir y enterrar y sacar a los que quiera. ¿Cómo puedes, y más quienes ya hemos estado dentro de las fosas comunes, no las clandestinas solamente, te das cuenta que se pierde el control? Dime qué instituto forense, qué espacio pericial va a estar cuidando la fosa común. Va a tener policías, va a estar cerrado, excepto algunas recientes, como la de Coahuila, que tienen sus resguardos temporales adentro de sus instalaciones. Pues fuera de eso no hay certeza de que la persona que te entreguen sea. Por lo tanto, por eso las familias solicitan una prueba adicional, porque ese lapso de tiempo ya no le da certeza. Y como ya no se pueden tomar las huellas, si su familiar lo pudieran exhumar y tuviese todavía el tejido blando, con dactilares era suficiente, pero ya no se tiene. Por eso es que se pide la huella, la prueba complementaria, por el contexto en el país, no por que uno considere que es menos cierta la lofoscopía. Solamente aclarar esto. Sí, muchas gracias, Valentina. Justo ese es el segundo caso que vamos a ver a continuación. Entonces, los comentarios en torno a eso los haré más adelante. Y pues justamente, digamos, sí me parecería importante también tener estos datos estadísticos de en cuántos casos realizando la prueba o teniendo un resultado de identificación en lofoscopía coinciden con los resultados de coincidencia en genética. Seguramente muchos y muchas de ustedes han revisado en una plataforma digital que hay sobre un registro de fosas clandestinas, y en ese registro hay información sobre cuáles son las periciales que aplican las diferentes fiscalías del país. Y ahí encontramos columnas donde una fiscalía, tratándose de un mismo caso, de una misma persona fallecida, aplica tanto lofoscopía como genética. Y ahí justamente podemos ver cómo se están aplicando ambas periciales para un mismo caso de identificación. Entonces, creo que también Elías tiene un comentario, ¿sí? Sí, buenos días. Es un poco retomando lo que decía el comentario anterior. eh, el impacto económico que representa una prueba por genética a cualquier institución es muy grande. De manera que lo que se pretende, de alguna manera, es dar bases reales científicas a otros procedimientos que puedan ser una alternativa, incluso más económica y de menos impacto. Pero en razón a la opinión anterior, habría que separar en dos partes, el trasiego o el manejo administrativo del cuerpo y la parte científica de acreditación de la identidad, que incluso a veces para el experto está fuera de sus manos ese trasiego administrativo que se tiene con el cuerpo. Y podríamos referir tal vez incluso el artículo 271 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que habla del levantamiento del cadáver, en donde incluso al final de las pruebas periciales que se tengan que hacer, dice que el cadáver se entrega al que exhiba título de ese cuerpo. Y desde ahí parece que hay una cuestión semántica con el artículo. Yo quiero pensar que el ánimo del legislador sí era darle un tratamiento específico como materia científica, pero al final, en el trasfondo, parece que le da un tratamiento como si el cuerpo fuese una cosa. Se acredita título de las cosas, no de los cuerpos.
Entonces creo que ahí radica realmente el problema y donde deberíamos separar. Entiendo que el esfuerzo, desde un punto de vista científico, es dar bases y estructura científica y darle oportunidad a una especialidad que tenemos en México por más de 130 años. Tenemos dactiloscopía en México por más de 130 años. Entonces, lo que ha venido a hacer es fortalecerse con otras disciplinas o con otras materias. Entonces, sí habría que valorar también esa parte de darle esta certeza científica a la dactiloscopía para que sea una alternativa igual de convincente que lo que es la genética, que lleva mucho más tiempo trabajando sobre sus márgenes de error, que es justo lo que estamos buscando en dactiloscopía, los márgenes de error para darle la misma certeza que tiene hoy la genética. Esto. Muchas gracias. No sé, alguien más, si tienen alguna experiencia en la documentación de casos donde ya tienen un resultado positivo de lofoscopía y después se realiza genética, si tienen como algún dato respecto a la coincidencia de estos resultados. Otra vez, buenos días. Nosotros hemos tenido experiencias en este sentido, porque no porque la familia dude de la técnica o del resultado dactiloscópico, sino porque de acuerdo a lo que nos manifestaron los expertos en contención y en acompañamiento y en psicología, etcétera, lo que ellos tienen es una cuestión ya más emocional. Lo que pasa es que cuando su familia es desaparecida, se quedan pues con la última vez que vieron a un cuerpo vivo, a una persona viva, y se resisten a creer que lo que les estamos regresando es precisamente su familiar. Entonces, para ellos, mientras más certeza les demos, mientras más estudios les demos, les mostramos las ropas, incluso después de decirles que ya hay huellas, que ya hay genética, desean que esto se les explique desde todos los puntos de vista posibles y con toda la certeza posible, y aún así puede haber personas que tengan esa resistencia, pero no es una cuestión ni de los resultados científicos ni de ninguna otra cosa más que de la necesidad de creer que eso no está sucediendo. Sí nos ha sucedido que quieren genética posterior a la dactiloscopía, y en los 3 casos que hemos tenido, por supuesto, la coincidencia sigue siendo igual. Gracias. Sí, Valentina. Nada más complementar los comentarios anteriores en los que estamos de acuerdo en términos generales. Y cuando digo en plurales, porque la mayoría saben que coordino una red a nivel nacional desde hace 14 años. Y durante muchas reuniones con las familias de muchos estados hemos conversado sobre estos temas. Y por supuesto que hay un tema emocional y una negativa de duelo. Por supuesto, todo lo que se ha dicho. Sin embargo, además, tenemos muchos años acudiendo a este tipo de hipótesis de identidad o de identificación. Por ejemplo, desde el lado de búsqueda de personas, por ejemplo, estamos buscando a fulanito Pérez en toda la República Mexicana con vida o lamentablemente sin vida. Sin embargo, el hacer ahorita estos cotejos, sobre todo con la base biométrica de INE, nos va a permitir a nosotros saber que, por ejemplo, fulanito Pérez ingresó a tal fiscalía de determinado estado en el año 2015. Tal vez, como mencionaban, en ese momento había una fosa común y que al realizar un proceso de exhumación tengamos esa hipótesis, ya no, tal vez ya no sería buscado en toda la República, tal vez sabemos que ya se encuentra sin vida, pero sí en algunos casos va a ser necesario hacer un complemento con otras o apoyarnos de otras áreas de conocimiento para poder confirmar la identidad, ¿no? Porque a lo mejor después de 5 o 10 años, pues ya no vamos a poder tener nuevamente un tejido para reconfirmar esta identidad por lofoscopía, o también, bueno, retomando estas otras áreas de conocimiento nos van a permitir saber ahora que precisamente esta persona sí se encontraba así. Afortunadamente, pues han implementado muchos centros de resguardo en las fiscalías, panteones forenses, donde ya se ha individualizado cada una de las personas, y si nosotros podemos utilizar precisamente la lofoscopía como un método de identificación, un medio de identificación de forma certera, pues sí es recomendable que podamos agotarlo de manera completa, sobre todo en casos ahora un poco más recientes, y pues por supuesto sería lo más formidable. ¿Por qué? Porque nos reduce también tiempos, decíamos algo importante y para quien nosotros estamos también trabajando, además del ámbito científico, es para los familiares, ¿no? Y pensando siempre en que podamos retornar a
a sus seres queridos a casa. Entonces, si contamos con los medios o con las alternativas, creo que sería muy importante que pudiéramos agotar estas y que podamos lograr pues nuestro objetivo como seres humanos, sobre todo. Gracias. Muchas gracias, Jamie. Y sí, justamente retomando esta incertidumbre sobre que la persona fallecida identificada corresponda a su familiar, derivado de diversas experiencias que ya se han tenido de malas prácticas en la restitución, pues una de las propuestas es generar diagramas de flujo sobre el trabajo realizado, en ese caso en específico, para garantizar la trazabilidad y continuidad en los registros de cadena de custodia y que realmente se refleje que toda la actuación desde el procesamiento del lugar de intervención, todo el registro en cadena de custodia, el traslado a los servicios periciales, la etapa de análisis y la etapa ya hasta llegar a una presentación de resultados se realiza justamente siguiendo todos los protocolos nacionales existentes y también dentro del marco jurídico nacional aplicable. Ya hay diversos diagramas de flujo sobre el buen tratamiento de justamente tanto los indicios en general como de las personas fallecidas. Y lo importante también sería cómo institucionalmente se están generando instrumentos que permitan identificar justamente toda esa trazabilidad de que la persona fallecida que está siendo identificada efectivamente corresponde a corresponde al sitio en el que, por ejemplo, si se trata de una donación clandestina o una fosa común, que efectivamente tiene esa trazabilidad. Hay muchos protocolos con muchas recomendaciones y lo interesante también sería cómo en un caso donde hay duda o hay incertidumbre o justamente hay casos en algún estado donde ya se han reflejado malas prácticas en este sentido, pues que realmente se tenga todo este trabajo de documentación y que se pueda reflejar para poder transmitirlo de una forma muy empática, muy sensible, con un lenguaje que sea entendible y también evitando errores en la documentación. A mí me tocó justamente participar en una revisión de un expediente donde había un joven desaparecido en Lagunas de Lerma. Fue localizado días posteriores sin vida en la laguna y la familia fueron llamadas por el Ministerio Público, el papá, la mamá y la hermana. Todavía se podía hacer un reconocimiento, pero el papá y la mamá no quisieron realizarlo porque no sentían, no querían realizarlo, no se sentían en la capacidad de poder reconocerlo sin vida. Tenía muy pocos días de haber fallecido, de haber sido localizado. Y entonces lo que hace ese agente del Ministerio Público es decirles si es su hijo, está toda la carpeta completa, hay pericial en lofoscopía, salió genética positivo, entonces ya está todo. Lo único que sí hicieron los padres fue revisar el dictamen de medicina forense. No vieron las fotografías porque tampoco querían ver las fotografías. Revisaron el dictamen de medicina forense y el dictamen decía que era un masculino que calzaba del 23 y su hijo calzaba del 27. Entonces, ese error generó muchísima incertidumbre en la familia porque dijeron, ¿cómo va a ser mi hijo si mi hijo calza del 27 y este dictamen dice 23? Y eso generó todo un mecanismo que se tuvo que implementar para realmente hacer una revisión del expediente y de las periciales. Y efectivamente estaba una identificación en la lofoscopía y el resultado de genética era certero, tenían su porcentaje de coincidencia, pero ese dato generó mucha incertidumbre en la familia y justamente lo que se hizo fue revisar las periciales, identificar que efectivamente los resultados eran certeros, que toda la parte documental se había realizado de manera correcta y ya en trabajo con la hija que estudiaba en ese momento odontología, digamos, fue un trabajo conjunto en el que se explicó de manera muy general cómo eran esos resultados de las periciales y se identificó que efectivamente pues se trataba de un error del médico forense al poner mal ese dato. Pero todo eso generó mucho sufrimiento y mucha incertidumbre y mucha falta de certeza sobre si ese dato
entonces podría excluir que se tratara de su hijo y por lo tanto todas las demás periciales también eran incorrectas o no se trataba de una identificación certera. Entonces, bueno, creo que esto retoma justo mucho esta parte de por qué es importante fortalecer los servicios periciales, los servicios de identificación, y sabemos que hay muchísimo trabajo por hacer, pero justamente si ponemos el cuidado en estos pequeños detalles y proporcionamos esta información de una forma muy empática, entendible y también con un soporte que tienda a ser probabilístico, pues justamente me parece podemos generar realmente una restitución digna en donde no haya duda y certeza ni de que las pruebas que se están realizando sean certeras, ni de si efectivamente se trata de su familiar o hubo una mala documentación, generando estos diagramas de trabajo y apegándonos a los protocolos que existen, así como al marco jurídico nacional, pues justamente se pueden generar muy buenas prácticas que también se les puedan ser compartidas a las familias. Y pues bueno, por último y para ir cerrando, parte de esta investigación justamente identificó, ya lo comentaba ayer García Ricci, que no hay especificaciones sobre el estudio en materia de lefoscopía en los protocolos nacionales que existen públicos, así como en el marco jurídico nacional aplicable, que hace falta una regulación específica en la materia, además en una materia que es tan importante para la identificación humana. Entonces ahí, pues justamente lo que quisiera es que reflexionáramos sobre estos protocolos de si existen mejoras. Ya diversos ponentes hablaron justo del uso, por ejemplo, del protocolo de tratamiento de identificación forense, pero existen mejoras en este protocolo. Este protocolo es publicado en 2015. ¿Requiere alguna actualización? La información pública que existe en estos protocolos y en el marco jurídico nacional permiten conocer todos los pasos mínimos a seguir en el estudio en materia de lefoscopía o hace falta robustecerlo. Y como pregunta final de reflexión es si desde estos encuentros se puede generar un impacto. Yo considero que sí se puede generar un impacto, por un lado, porque las familias tienen voz y pueden justamente transmitirnos sus necesidades, sus problemáticas, sus incertidumbres, cuáles son las áreas de mejora, por qué hay que seguir luchando, por qué hay que seguir manifestándonos, por un lado, y por el otro, porque compartiendo todas estas experiencias, ustedes que tienen la información desde las diferentes investigaciones, pues se pueden generar propuestas para actualizar estos protocolos, para identificar que tienen áreas de oportunidad, áreas de mejora y que la información que se comparte puede ser útil tanto para el acceso de las familias como consulta, como de las mismas personas que son especialistas en diferentes materias y áreas periciales y del público en general, porque entonces vamos a tener una práctica homologada, estandarizada y que justamente retome tanto las consideraciones que ya están publicadas en los protocolos, pero también del marco jurídico nacional y que eso va a estar completamente apegado a los trabajos que realizan ya todos y todas en sus diferentes áreas periciales. Y pues bueno, con esa reflexión quisiera finalizar. No sé si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Demos un fuerte aplauso a la licenciada Avelino.